¿Cómo están, comadres? Bienvenidas a este live que vamos a hacer el día de hoy con Tamara Luque. Estoy súper emocionada porque por fin me voy a poder sentar a platicar con Tamara sobre qué es lo que hace, a qué se dedica y cómo llegó a todo esto que está haciendo en su día a día. Entonces, por acá la tengo, déjenme nada más, le aviso que ya estamos en vivo, le había mandado un correíto porque no la tenía en WhatsApp, pero listo. Denme un segundito para que se conecte con nosotras y que nos pueda ir contando de qué va todo lo que ella hace. El día de ayer le cantamos las mañanitas en el evento de networking y estaba muy contenta porque nos dice que como siendo española, pues allá no se cantan igual que en México, por supuesto. Entonces, disfrutó mucho su pastel de cumpleaños muy mexicano con nuestra Estas son las mañanitas, que somos el único país en el mundo que hacemos eso. Denme un segundito porque ya la tengo por aquí. Ya me vas a aparecer. Oigan, cambié de funda de mi celular, entonces cuéntenme si escuchan todo bien, si no, Muy bien, listísimo, ¿me Tamara, escuchan ¿cómo bien estás? ahí? Sí, Perfecto, yo te perfecto, escucho bien, ¿tú ya a mí? estamos. Súper funda del teléfono y entonces a veces como que Sí, tapa sí, las sí. bocinas chistoso. Pero qué bueno que estamos. Gracias, Caro. Bienvenida, Tamara. Qué gusto, justo les estaba platicando a todos los que estaban conectados que me encanta ya poder sentarnos a platicar para que me cuentes bien ahora sí qué haces, a qué te dedicas, cómo lo haces y todo. Entonces, bienvenida Tamara a este episodio de Tu Negocio, Tu Historia, que nos encanta y digo, a mí me fascina porque les puedo platicar todo lo que se me ocurre sobre su negocio. Entonces, primero que nada, Tamara, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te Ah, dedicas, esa es la cómo historia llegaste a que siempre me México. la sé ya. Sí, fue muy bonito. Estaba escuchando cómo contabas ayer lo de las mañanitas, porque además, como algo que me gustó mucho es que ayer era mi aniversario aquí en México. Hace 3 años que aterricé acá y aquí no me he movido. Entonces, pues fue bonito como soplar las velas, porque en realidad fue como celebrar el cumpleaños mexicano acá. Y bueno, pues la verdad es que muy contenta de formar parte de esta comunidad desde enero, bien poquito. Mi historia, pues es como un poco, la cuento a veces, digo, es que como de las películas que yo veía y decía, algún día seré una persona de estas, pero que nunca te crees, ¿no? Entonces, bueno, yo era una persona así como muy ordenadita en Madrid, tenía mis cosas y bueno, pues tuve un proceso personal en la que realmente me empecé a dar cuenta de que no estaba feliz en lo que estaba haciendo y que necesitaba algo más. Y entonces, pues bueno, pues fui preparándome para lo que iban a ser unas vacaciones largas y al final se convirtió en casi 2 años de sabático, ¿no? Y entonces, pues bueno, me fui a Asia, luego regresé a Europa, estuve trabajando por muchos sitios, viajando y demás. Y bueno, pues aterricé en México casi de forma casual. Yo digo que fue la vida la que me lo trajo, simplemente que yo fui siguiendo como las miguitas de pan y bueno, pues estuve aquí, ¿no? Luego, bueno, en todo caso, siempre también cuento que, pues bueno, mi bisabuela era mexicana, mi abuela nació acá, entonces, bueno, pues yo creo que de alguna forma siempre las raíces yo creo que me trajeron para que aquí tuviese que hacer algunas cosas y bueno, entonces yo me dedicaba, yo soy psicóloga, me dedicaba a la docencia en Madrid y trabajaba también en una editorial de psicología. Y entonces, pues bueno, cuando viene la pandemia me encuentro con la situación de, ok, ¿qué hago, no? ¿Y qué hago cuando en realidad pues ya sabía lo que podía hacer, pero nunca había trabajado como por cuenta propia, ¿no? Cuando en realidad siendo psicóloga pues es como muy, muy fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me quedo acá y empiezo como, pues eso, a pensar en qué puedo armar y más allá de pensar, era como que yo misma no me daba el crédito de lo que, ¿no? Del background que traía, porque en realidad quería hacer como algo distinto. Y entonces yo venía mucho con la idea de, no, es que tú quieres hacer algo distinto, no vas a hacer lo mismo que hacías allá y shalá, shalá. Entonces yo misma me iba poniendo como el pie. Y entonces, pues bueno, empecé con labores de editorial, porque como había trabajado en la editorial, pues empecé como en la pandemia a trabajar mucho editando libros y así, pero bueno, a montar un poco la línea de negocio con la psicología, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue simplemente algo muy orgánico y luego pues ya empecé a dar forma a un proyecto que inicialmente era Proyecto Neurolística, en el que ahí se aborda un poco todo el tema del sistema nervioso desde la neuropsicología y también la parte emocional. Pero hace unos meses pues también así en ese proceso personal que también tenemos y qué es lo que pasa con los emprendimientos, ¿no? Que ellos mutan y crecen como a la par que nosotras. Entonces, pues me empecé a dar cuenta de que me apetecía hacer otras cosas distintas, como que esa parte clínica de neuropsicología y demás está ahí y me gusta, pero como que la parte que quería comunicar o visibilizarme más era como, pues, especialmente apoyar a las personas, en este caso, mucho mujeres,
casi todas son creativas o emprendedoras, y entonces también que están o en esos procesos de transformación, en lo que quieren como ese momento de cambio que dices, no, ya no puedo seguir con lo de antes, quiero reinventarme y quiero hacer algo radicalmente distinto, pero no sé ni cómo dónde empezar y aparte estoy aterrada de miedo. Y también ya gente que ya ha dado el paso del emprendimiento y entonces pues igual yo en mi experiencia me empecé a dar cuenta de que esos bloqueos creativos, esos miedos, esas cosas, todo viene de una parte psicológica, es decir, pues que a veces no tenemos autoestima suficiente, no nos creemos merecedoras, tenemos el síndrome de la impostora y eso viene en realidad de pues muchas cosas de la infancia, las heridas, las experiencias. Entonces dije, ah, pues aquí puedo, ¿no? O sea, aquí puedo aportar desde lo que yo sé, desde lo que he vivido, y entonces ayudar a las mujeres, en este caso ya te digo, en realidad trabajo también con hombres, pero ahorita como en lo que ocupa y en lo que me dijo sobre todo en el contexto de comadre, es, ok, ¿cómo podemos hacer para que esas bases estén más fuertes? Para que las emprendedoras tengan mayor seguridad, para que todo el proceso de emprendimiento, que también obviamente requiere unos retos específicos, pues que uno tenga las herramientas posibles, ¿no? Apoyar también con el tema de la gestión emocional, la gestión de la incertidumbre, el miedo y todo eso, porque la frustración o la tolerancia a la frustración, ay, es que trato y hago, pero no sale nada. Entonces también, pues, es un camino solitario, es un camino muy difícil. Entonces, ahí hago el abordaje desde la neuropsicología, que es todo como procesos, ¿no? Digamos, desde la parte transformacional, que ahí ya es sobre todo vivencial, es, ok, ¿cómo te puedo apoyar a que esa transformación o esa renovación o esa reinvención se haga real? Y luego también en la parte como más creativa, ¿no? También ya cuando trabajamos en paralelo lo emocional, pero también es, ok, tienes este problema o tienes muchas ideas y no sabes por dónde empezar o estás atascada, ok, pues yo desde el coaching creativo te puedo ayudar con diversas herramientas a que eso pueda ir saliendo. Así, cuento corto. Porque, o sea, dentro de esto haces, o sea, de lo que tú viviste y el proceso que tú pasaste para aventarte a hacer tu propio proyecto, ¿no? Y entonces, como esto, con tu background de psicología y con toda la experiencia que tienes, lo puedes poner al servicio de los demás. O sea, hace muchísima lógica y me encanta esta especialidad, ¿no? En emprendedores, en gente que estamos atoradas con una patita en el miedo, en la falta de, o sea, de autoestima, de yo creo que, o sea, no sé si soy capaz, tengo dudas, ¿no? Que es un proceso que les pasan, algunos tienen más herramientas para resolverlo y otros necesitamos de apoyarnos de gente como Tamara para encontrar esas herramientas y poder dar eso, ¿no? Tamara, ¿cómo detectaste esta necesidad? O sea, ¿cómo fue el proceso? Digo, lo puedo entender un poco de todo lo que me contaste, pero ¿cómo fue el proceso? Dijiste, ahí es. Fíjate, en realidad, o sea, a pesar de que mi historia puede parecer razonable, es decir, estoy siguiendo haciendo psicología, pero para mí era como, no cabía en la cabeza, porque yo era como neuropsicóloga muy concreta, ¿no? Trabajo con pacientes con daño cerebral, con demencia, entonces era muy concreto eso. Pero fíjate, me mudo a la ciudad, entonces yo vivía antes en Querétaro, entonces llevo aquí en la ciudad desde septiembre. Entonces me mudo y entonces dije, bueno, no conozco a nadie, tengo que empezar a moverme, ¿no? Y darme a conocer y bueno, y yo también ampliar al menos pues también hacer amigas, ¿no? Un poco pues así. Entonces conecto con un espacio que se llama Noche de Mujeres Creativas, que por cierto este viernes hacen un evento, entonces si quieren venir, que precisamente lo que hace también es como una especie, es una reunioncita en que la gente habla de sus servicios y hace networking. Entonces yo estaba ahí sentadita escuchándolas, ¿no? Y de repente pues había 30 creativas, 30 emprendedoras, y entonces me quedé escuchándolas y dije, chin, al final todas hablan de lo mismo, o sea, al final todas saben su servicio, pero en realidad todas pues quieren darse a conocer pero no se atreven, todas tienen, de alguna forma expresan que qué difícil es, ¿no? Lo de emprender en solitario, el que a veces una no está nada perdida, otras que dicen, bueno, es que pues estoy haciendo esto, pero no estoy segura de si por aquí voy a ir, o algunas que iban con toda su pena de, bueno, yo soy Godina, y yo, pues no pasa nada, ¿no? Pero como también apenadas, no, yo soy Godina y vengo aquí porque en realidad quiero emprender, pero no me atrevo, y entonces empecé a observar y dije, ah, bueno, pues ahí, simplemente ahí me quedó como la cosita, ¿no? Y entonces luego pues hablo con la chica que lo organiza, con Ireri, y entonces le digo, oye, yo también quiero dar una charla, entonces a ver qué hacemos, te propongo estos temas, y entonces doy una charla sobre cómo desbloquear creatividad en creativas y emprendedoras bloqueadas, ¿no? Entonces doy una charla y yo en Madrid, pues sí, daba conferencias en congresos, o sea, es decir, estoy acostumbrada, era docente, o sea, estoy acostumbrada a hablar en público, ¿no? Pero dije, ay, qué pánico me da lo de tenía que agarrar el micrófono y no estaba acostumbrada a tener el micrófono en las manos, y dije, me voy a poner nerviosa. Y entonces en el momento en el que estuve allí
Y empecé a hablar, esa fue la primera vez que además fui a dar una charla y dije, no la voy a preparar, voy a confiar en que todo lo sé y que lo puedo compartir. Y entonces empecé a estar allí, empecé a comentarles un poco, ¿no? O sea, compartiendo la explicación con mi experiencia, empecé a ver sus caras y dije, no, de aquí soy, o sea, quiero dar talleres, quiero trabajar con mujeres, quiero dar charlas, ¿no? Y dije, porque en realidad todas me decían, no, pues es que a mí me pasaba igual, no, o sea, que tú también te pasó esto, ay, es que como tú que te cruzaste de medio mundo y llegaste acá, ¿no? Entonces de repente empiezo a percibir eso y veo que la gente pone como cara de interés y dije, ah, pues bueno, no voy tan mal. Y bueno, pues ahí, o sea, en realidad fue como, pues abriéndome a las posibilidades, abriéndome a la experiencia y decir, y ir buscando, saliendo de tu zona de confort, saliendo de tu casa y empezando a buscar las pistas. Yo digo, si uno está perdido, lo que tiene que hacer es empezar a estar más receptivo y a escuchar las pistas, porque en realidad la vida no las pone ahí delante, solo que estamos tan así con lo que queremos o no queremos, que no las podemos ver, tenemos que quitarnos las lentes y decir, ah, y neta, creo que el caminito a veces es mucho más fácil de lo que pensamos. Me encanta. Justo Ale por acá te está saludando. Alex Arco, gracias por estar aquí con nosotros. Y justo, o sea, antes de empezar este live, tuvimos un tutorial y entonces dije algo y luego me dice Eli, que es la facility manager de aquí de Monsurales, y me dice, ay, Caro, tienes un gran talento para decir las cosas malas de una forma bonita. Entonces, sí, o sea, allá vas Sí. escuchando esas señales, ¿no? Que te den un gran talento para que no suene algo horrible, algo que vas a decir duro, ¿no? Entonces, es tal cual, la vida te va poniendo, y si no te va poniendo, tú ponte a la vida para que te vaya señalando estas cosas, ¿no? Así como Tamara, o sea, eres una gran inspiración en eso, de decir, oye, pues yo no sé por dónde, y me salí al mundo, a ver qué había en el mundo, a encontrar a cómo poner mi talento al servicio de algo, ¿no? Por dónde darle. Y ahora, cuéntanos, ¿cómo, o sea, qué soluciones estás ofreciendo para toda esta necesidad que Ah, detectaste? claro, ahí andamos un poco porque como ya les digo, como que de repente un día me levanté y dije, no, pues por aquí no es, lo quiero dar un giro, entonces reciente como que fue en noviembre, ¿no? Cuando le doy el giro, cambio el Instagram, empiezo a publicar mucho más, porque, por ejemplo, eso, a mí, yo quería las redes, pero yo estaba como mucho en el mood científico, muy formal y muy serio, y yo decía, no, pues ¿cómo voy a salir yo de los vídeos? Que si la gente va a decir que si eres morena, que si hablas muy mexa, que si hablas muy español, que si eres lo que sea, ¿no? Y dije, yo no quiero que la gente me cuestione por mi aspecto, ¿no? O mi voz o lo que sea. Y entonces, bueno, pues un día dije, pues tengo que cambiar eso y entonces, bueno, pues hago todo el cambio y ahorita como que estoy mucho más contenta con todo, ¿no? Con haberlo hecho marca personal, etcétera. Entonces el tema es que todavía los servicios están, los tengo como todavía estoy en proceso de ir ubicando las cosas, pero ahorita los procesos hago servicios individuales, es decir, de terapia como psicológica al uso, de coaching también uno a uno. Ahorita estoy haciendo como talleres de escritura terapéutica porque es una herramienta que he descubierto. A mí me encanta mucho, ya les contaba que soy editora, me encantan mucho los libros y la literatura y todo. Entonces también combiné otra pasión con mi trabajo y fue como otro match y dije, ay, ves, si es que al final las cosas las tenemos ahí, pero pensamos que son tan dispersas, nuestras aficiones, nuestros gustos, que no vemos que en realidad puede tener cabida, solo es darle chance de ver cómo puede tener sentido. Entonces doy talleres como de escritura para, sobre todo para autoconocimiento, para que las personas, especialmente siempre apuntan mujeres, pero están abiertos para hombres, al final indaguen como en su propia historia, encuentren esas claves que les van a dar esas pistas para saber qué pueden ofrecer al mundo. Primero tienes que conocerte. Si tú no sabes lo que tú eres, pues cómo vas a hacer una propuesta, un servicio, una propuesta de valor, ¿no? Y también, pues, es una invitación a reescribir tu historia, porque lo que te pasó no es lo que tiene que ser para siempre. Entonces, el cómo también en el pasado y en la vista al futuro encontramos esas claves para, pues, reescribir la historia de otra forma, porque en realidad las cosas no es que sean buenas o malas, sino es como nosotros las interpretamos. Entonces, podemos a veces escribir nuestros capítulos, algunos capítulos de nuestra historia de otra forma y que nosotros nos sintamos de otra forma y eso hace que también empecemos a comportarnos de otra forma, ¿no? Y eso afecta pues en lo laboral, en lo personal, en lo social, en lo familiar, en todo. Entonces, esa es otra línea. Y pues, por ejemplo, tenía un proyecto de hacer un laboratorio creativo para emprendedoras, que fuera como una actividad que fuese como durante todo el año, que hubiese un encuentro presencial mensual y otro online. Pero bueno, pues no ha terminado de jalar, entonces le estoy dando un espacio para ver cómo lo reformulo, porque creo que sí que hace falta, o sea, creo que la necesidad está, pero igual, bueno, pues tengo que ver cómo llegar a más gente para que lo vea, cómo hacer que la propuesta sea un poco más atractiva. Entonces, en vez de frustrarme, he dicho, voy a dejarlo reposar, voy a ver cómo lo puedo mejorar y también, bueno, ver naturalmente cómo va. Entonces, si no se arma como laboratorio, sí que organizo talleres de creatividad mensualmente.
especialmente para emprendedores. Justo, me encantó porque justo acá Les Arco te acaba de poner, ¿no? Que tú eliges la forma de ver las cosas. Entonces tú nos acabas de decir, este proyecto, pero a lo mejor no se ha dado de la forma en la que yo lo imaginaba y entonces, bueno, lo estoy dejando descansar para que vaya tomando forma y entonces ir viendo, ir detectando. Eso es tal cual, o sea, esa experiencia de decir, o sea, a ver, no fracasaste, no es que te fue mal, no es que se murió tu proyecto, no, es que, a ver, tiene este pequeño proyecto, está en pausa y está descansando para ver por dónde le podemos ir siguiendo. Ale, siempre te recomendamos platicar con Tamara, síguela en este momento, es buenaza y no sabes qué divertido es también en la vida encontrarte con Gracias, ella, Caro. creo que van a ser match. Ahora, cuéntame, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Quién es esa mujer emprendedora, creativa? No sé, ¿quién es esa mujer que, así como Ale, te debe de estar Creo que buscando? Oye, la clienta ideal es esa emprendedora que le está echando muchas ganas, pero que siente que no avanza nada y que necesita como un pequeño empujoncito. Entonces sí que tiene como las ideas claras, pero a veces no sabe cómo llevarlo a lo material. O que le pone mucha energía, pero a veces también uno no se conoce mucho. O sea, es muy importante conocerse, ¿no? Yo también soy una persona que a veces me pongo muy de lleno en un proyecto y luego me dreno mucho. Entonces ahorita, pues por ejemplo, con el ejemplo que les contaba, estoy aplicando eso, de decir, ok, ya no puedo como gastar tanta energía en algo, sino también hay que irla como, a veces las carreras son a largo plazo, son pequeñas maratones, entonces hay que ir como poco a poco. Entonces, cuando uno se conoce y conoce qué tipo de energía tiene, cómo funciona y qué le viene mejor o no, pues eso también hay que ir acomodando, ¿no? Yo creo que es, como decía al principio, o gente que ya está emprendiendo y se siente un poco perdida, o gente que quiere hacer un cambio en su vida, o sea, porque precisamente es el que, ok, yo me dedico a esto, soy godina, o no, yo siempre digo, no es malo ser godín, hay gente que vino para ser godino y puedes tener un emprendimiento aparte de ser godín, y yo siempre he sido godina y no me ha pasado nada. Ahora, es cierto que yo ahora disfruto más siendo freelance con todo lo que implica, ¿no? Entonces, a lo mejor es esa gente que está pensando en dar ese salto de lo que sea que tenga ahorita, que sea como más estable, seguro, económicamente más sustentable, etcétera, a decir, no, es que yo me he dado cuenta de que esto no es para mí, pero no sé por dónde ir, ¿no? Y entonces, ¿y cómo hago? Yo sé que esto no lo quiero, pero tampoco sé a dónde voy, pero ya tienes como esa, ay, ¿cómo lo llamo? Es como, se hace esa semillita que a partir de ese momento ya no puedes hacer como que no lo estás viendo. O sea, no, ay, no, sí, yo sigo, claro. hay algo a ti que se te va hasta que ya de repente se termina de explotar y ya es como, ya muévete, mija, aquí no es, ¿no? Pero uno le da miedo, entonces está aterradísimo decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y dónde invierto? ¿Y si pierdo estos ingresos? Entonces, también esa gente que está justo pensando en, ok, quiero hacer algo distinto, ya me he dado cuenta que esto está muy bien, pero quizás no me llena, o me pasó a mí, yo me levanté una mañana y dije, ok, mi trabajo no me disgusta, está bien, estoy reconocida, estoy haciendo cosas importantes por la gente, pero decía, pero no soy feliz, yo creo que he venido a este mundo a hacer otra cosa que me guste más, que me divierta más, que sea más creativo, y entonces, pues, pero no puedes esquivarlo. Entonces sería eso, como la gente que está como en ese proceso, también empezando ese proceso, y gente que ya se ha atrevido a dar el emprendimiento, pero pues al final, pues no es tan bonito como uno imagina, ¿no? Entonces obviamente tiene muchos retos y se siente un poco sobrepasada. Claro. Y, o sea, creo que entiendo, ¿no? O sea, desde que ya tienes esta semillita y no sabes por dónde darle, ¿no? O sea, creo que primero, o sea, en Comadre tenemos muchos tipos de servicios, pero creo que primero el acomodar esta parte psicológica de tus propias limitaciones, de tus creencias, de todas estas cosas que te de esta vocecita que te dice, no, 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 por aquí no, y que tienes que... Entonces, acomódense eso y después, miren, se les va a ir acomodando todo lo demás, ¿no? Entonces, si ya tienes tal vez debería cambiar de trabajo, pero no lo sé, pero ajá, por ahí, hasta quien ya avanzó en su emprendimiento o en su proceso, pero tal vez se siente que está atascada o que no está llegando a los resultados que se imaginaba, o que a lo mejor ya se empieza a desesperar y dice, ay no, yo creo que voy a tirar la toalla, mejor me voy a regresar a buscar un trabajo fijo y estable. No, ¿qué tal que primero te das una oportunidad con Tamara? Revisan qué son las cosas que se pueden acomodar y sobre eso ya tomas decisiones Justo, justo, mucho porque más incluso claras. hay gente que como dice, ok, he dado el paso, ¿no? Me he atrevido, pero claro, no da el paso, pero sigue llevando la misma mochila que antes, ¿no? Que son sus creencias, no sus miedos. Entonces, claro, tú emprendes, te atreves, pero de repente dices, no, es que no sale. Claro, es que si tú sigues teniendo la mentalidad de que no puedes ser emprendedora, de que tu emprendimiento no es bueno suficiente, de que si sigues con los que, pero, pues claro, es que por más que le eches ganas, no vas a poder. Entonces, obviamente es un trabajo. Y aparte incluso la reinvención, yo
como un producto, o bueno, como un concepto que he inventado es el slow reinvention, ¿no? Porque hay gente también que quiere los cambios y los quiere ya, ¿no? Entonces yo me da cuenta de que al final todo cambio grande requiere un proceso y a veces el proceso es mucho más lento de lo que pensamos y que hay que trabajar mucho las bases. Yo siempre dije, yo me preparé para dejar Madrid 3 años y estaba, de verdad que me costaba ir a trabajar muchísimo, estaba deprimidísima, pero yo sabía que también si dejaba todo en ese momento en el que estaba tan baja, iba a salir, iba a la primera obstáculo que encontrase en el viaje, me iba a volver llorando, corriendo a casa de mi mamá, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que el viaje llegó en el momento adecuado en el que dije, ya estoy preparada. Yo obviamente fui haciendo, yo no volaba en avión caro, me daba pánico. Con todo este tema de mi felicidad, generé una fobia a volar y no volaba en avión. Me recorría Europa en tren a visitar a mis amigos haciendo horas infinitas porque me da pánico. Y de repente, así un día dije, ah, pues me voy a Asia, que son pinches 15 horas de avión, ¿no? Y entonces me atreví, pero antes de eso fue, ok, para hacer eso tengo que empezar a volar, tengo que empezar a enfrentarme a mis miedos y empecé a hacer una lista de todas las cosas que no había hecho en la vida porque me daba miedo hacerlas y empecé a hacerlas, montar a caballo, patinar de nuevo después de una caída, montar en avión, entonces uno tiene que prepararse, me puse como, hice un cambio en mi terapia, y entonces yo siempre digo, si yo todo lo que me pasó en el viaje, yo me caí en Camboya, estuve escayolada 2 semanas en un país que ni conocía, sin seguro, o sea, todo, y estuve feliz. Entonces dije, si esto me pasa hace 3 años, no hubiese podido, o sea, me hubiese vuelto horrible, o sea, hubiese sido como mal. Y en el viaje me pasaron cosas, pero tienes que prepararte la mentalidad, tienes que recuperar la fuerza a veces también. Y tienes que encontrar, tienes que hacer un procesito y ya tú verás cuando estás preparado, pero a veces también correr mucho sale más caro. Totalmente, totalmente. Justo todo lleva su tiempo, su proceso y las cosas pasan por algo, ¿no? Justo Ale nos dice por acá que había escuchado la historia de las chicas que hicieron Ah, el Museo de las Relaciones Rotas. Qué cosa maravillosa de concepto. Voy a investigar qué es, Ale, cuéntanos más. Historia de vida con un enfoque hacia crecimiento, que la hiciste recordar eso. Oye, qué buen nombre eso de historias de el Museo de Relaciones Rotas. Tamara, cuéntanos, dónde te ves? Porque voy a decir tu negocio, pero suena muy frío cuando al que te dedicas es algo más que pasa por las emociones y demás, ¿no? Entonces, a veces la palabra cliente o negocio puede sonar un poco frío dentro de algunos contextos, pero en realidad es así. O sea, tú como marca personal, como lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo, ¿dónde te ves a mediano plazo y a largo plazo? Antes de contestarte, es que has dicho una cosa muy importante, que yo como psicóloga era como, ay, es que nosotros no hablamos de negocios, no hablamos de dinero, no hablamos de clientes, y tenía un profesor que me decía, tus pacientes son tus clientes, son los que te pagan, así que olvídate. Entonces creo que tenemos también, justo ayer, a raíz de la charla de finanzas, ¿no? Que tuvimos en el networking de ayer, tenemos que empezar a pensar en eso y que no nos dé miedo, ¿no? Decir, pues sí, claro, pues quiero negocio. Yo también crecí diciendo, ah, soy psicóloga y como me gusta ayudar a la gente, pues voy a trabajar gratis, ¿no? Y entonces de repente empecé a cambiar también mi mentalidad, de decir, no, es que yo quiero ayudar a la gente, pero también quiero tener una vida cómoda y también quiero cobrar por eso y claro que quiero tener mucha lana, o sea, ¿y por qué está mal, no? Porque en realidad cuanto más dinero, pues más poder ayudar. Entonces, ¿cómo me veo a corto plazo? Siempre me veo como dando charlas, otra vez volviendo ahí como pero a grandes charlas, ¿no? Volviendo a hablar con la gente y conectando con la gente, entonces me veo en eso, obviamente con talleres, ya no me veo quizá tanto, en corto plazo sí como en las sesiones one to one, pero más adelante como que sí lo veo como todo mucho más grande y a mí me gusta mucho escribir, ya decía, entonces pues tengo muchas ideas y muchos libros por ahí medio bajados y medio hechos, y entonces me gustaría también pues escribir, ¿no? Y entonces siempre me imagino, siempre que imagino mi futuro, siempre estoy delante de mi escritorio con mi ordenador, rodeada de libros, y yo imaginando que firmo en algún momento pues mis libros a alguien y que voy a explicar y que voy a hablar de lo que escribo y al final va a ser porque eso es como algo y de lo que yo hago, ¿no? O sea, como, entonces siempre me lo imagino así, en un año, en 3, en 5, en 10 y siempre lo imagino igual. Y no sé haciendo a veces el qué en concreto, pero sí que como llegando a la gente, o sea, quiero generar un impacto positivo en la gente, quiero compartir, quiero inspirar, quiero apoyar, quiero guiar, quiero acompañar. Y entonces a veces también aprendí que nos clavamos mucho en darle forma, en tener que tener la respuesta de cómo lo hago. Y es que al final cuando te quitas eso y dejas que la vida te va enseñando cómo, porque tú es tener claro la idea general y la vida va, tú la vas a ir cambiando. Yo ayudo a la gente igual,
no igual que hace 10 años, pero pues sigo comunicando y sigo ayudando a la gente. Entonces, la forma ha cambiado con los años, pero mi propósito general sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces siempre me imagino así, pues con mucha gente, que la gente está muy contenta, que me aplaude. No tanto por el aplauso, sino porque la gente conecta con lo que le digo y le funciona, le sirve, no sé. Entonces no sé ni de qué hablo, pero siempre me imagino así como en un gran auditorio y pues escribiendo mis libros y teniendo una casa preciosa y viviendo muy tranquila, pero pues muy feliz y muy plena. Me encanta y espero que el lanzamiento de su primer libro lo hagamos aquí en Comadre, nos encanta parte de y totalmente vemos, justo como dice Ale, ¿no? Tienes una vibra muy bonita y la vida te va marcando ese camino. Así que definitivamente. Ahora, ahí te voy a tomar a la última pregunta, que es mi favorita. Aquí te la dejé hasta el final porque tiene un contexto ahí chistoso, pero hablando justo, qué bueno que dijiste, ¿no? O sea, tus clientes son, o sea, tus pacientes son tus clientes. Y al final, pues, o sea, tu vocación de ayudar y todo, pues sí, por supuesto, pero hay renta que pagar y uno le gusta comer y pues también se viste, ¿no? Entonces, y sí es importante también hablar de estas cosas, o sea, ¿Sí? desde el punto de vista negocio, porque pues, tu conocimiento, tu experiencia, vale. Y eso me parece fundamental también como mujeres que tenemos que empezar a hacerlo. O sea, sí, sí, sí o sí. Entonces, ¿qué te hubiera gustado saber de tu negocio como negocio antes de empezar? Pues todo, porque claro, pues yo no pensé, pues nunca pensé tener un negocio. Mi papá es autónomo, es emprendedor también, pero pues dije, yo solamente le veía a él. Bueno, mira, fíjate, me acabo de cachar. Lo que sí es como, yo aprendí que ser emprendedor requiere como que dejas toda tu vida y tienes que dedicarte a tu negocio y que no tienes tiempo. O sea, o eliges la familia o eliges el negocio. Así yo crecí, ¿no? Y yo perdonando a mi papá diciendo, pobre, pues él trabaja mucho. Y obvio, ¿no? Lo hacía. Y entonces también es como, o la primera creencia es, que me hubiese gustado saber, es como no tienes que sacrificar todo tu, o sea, todo tu ser por tu emprendimiento y tienes que encontrar el balance, ¿no? En eso. Creo que eso es como una cosa muy importante. Y luego creo que es una cosa que encuentro en todos los foros con los que hablo y sobre todo en las mujeres, y es que claro, a los hombres sí que se les enseña a hacer, ¿no? A dedicarse a los negocios y a nosotras el tema es que no se nos ha enseñado y por eso nos da tanta pena y por eso no, a mí me sigue dando pena hablar de dinero. Entonces, claro, cuando tú eres emprendedora, pues ¿cómo no vas a hablar de dinero si tienes que poner tus precios, ¿no? Entonces, pues me hubiese gustado obviamente saber toda esa educación financiera y también de mindset, ¿no? Que lo he ido descubriendo por el proceso de, ok, pues, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos los negocios? Pues como si fueran, como, no sé cómo lo hacen los hombres, yo creo que ya también les educan así, ¿no? Pero el aprender sí, la parte financiera, ¿no? Y eso me hubiese gustado mucho saberlo. Bueno, obviamente lo descubre uno a la fuerza, ¿no? Pero creo que sobre todo sí, como sentir y no sé, estructura, a veces como planificación económica, ¿no? O sea, así como yo nunca, pues siempre he tenido mis ingresos, entonces nunca he tenido que como que tener mucho registro de lo que ingreso, de lo que suelto, de lo que entra, de lo que es mío, porque mi salario era todo para mí, ¿no? Y cuando tienes negocio tienes que separar también qué es para el negocio, qué es para ti. Entonces todo el tema de las finanzas para mí creo que es lo que más me cuesta, porque bueno, luego las redes y eso, pues al final aprendo rápido, me lo tomo como diversión, eso hace que sea mucho más sencillo, pero los números todavía no se me hacen tan divertidos. O sea, sí, El sí, networking de me vino ayer. perfecto, sí, O para sea, cacharme y darme cuenta así de muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y que a veces lo dejamos para el final y no, y tiene que ser como desde el principio, que tengamos también alguien que nos pueda ayudar a, pues a pensar a futuro, ok, esto es lo que quieres y cómo lo puedes hacer posible, porque a veces te cuesta, si ni siquiera sabes lo que vales, te da miedo hablar de números, te da miedo hablar de clientes, en mi caso, ¿no? A lo mejor que son terapias y cosas así, pues es como, es que uno necesita hablar de eso, sentarse y hacer números, la verdad. claro. No, y lo dijiste tal cual, o sea, las mujeres así como, ay, queremos todo mi plan, ¿y cuánto cuesta? O sea, hasta lo Y dices luego así, no, o sea, claro, y luego dices, con ay, le va pena, a parecer caro. Bueno, pero puedo hacerte un descuento. Ya ves, en mi mente decía, no, pues hazles un descuento. Y yo, ¿cómo hacer un descuento? Y es muy curioso porque era como yo en España no tenía duda de lo que me costaba. O sea, lo que yo costaba yo, mis empresas, digo, ok, este es mi salario y lo tenía súper claro. Pero de repente me pongo frenos y yo, ¿qué pasó, Tamara? ¿Qué pasó, no? Porque, pero sí, y de repente claro, dije, pues eres la misma marca personal que cuando te contrataban, entonces, ¿qué pasa en el camino, no? Y en realidad se nos olvida eso, pues es que es lo mismo. Entonces, sí, es un tema muy interesante, la verdad. qué padre. No les dice, por eso les dije, mira, si se van a llevar muy bien, dice que ella te ayuda con los números y tú con el mindset, Sí, creo que se van a encontrar ahí perfecto. También te recomiendo van a acercarte sí, con Marlene Nemat, que habla del tema de talentos, creo que se fueron ahí sí, también súper padre. La verdad es que
lo más rico que tenemos en Comadre. Tenemos gente tan talentosa que me encanta cuando se van creando como estas conexiones, ¿no? Porque al final yo les decía, o sea, dentro de Comadre tenemos Justo. todo para que seas la mejor versión de ti misma, la mejor versión de tu negocio, la mejor, o sea, la mejor versión de tu familia, o sea, como que si todas nos tomaras de todos los servicios que Justo. tenemos, bueno, o sea, sales chayana todas. Así que, Sí, claro. Tamara, muchísimas gracias por darte el tiempo para nosotros, gracias por explicarnos más y, o sea, dejarnos súper inspiradas. Creo que Ale, que todo el live completito como yo, nos quedamos con estas ganas de salir a hacer cosas y eso lo inspiras muchísimo, así que creo que tal cual estás en el lugar correcto para que las mujeres nos sintamos así, ¿no? Como de, órale, sí se puede, o sea, sí, claro. Gracias a ti, Caro. Y no puedo ver el chat, así que quien quiera contactarme, que me mande un mensajito por privado. Gracias por la oportunidad, por todo. Igual, pues, ustedes aparecieron, Comadre aparece como momento perfecto. Y yo dije, es una señal, tienes que tomarlo y vas a ganar mucho con ello. A nivel, no tanto quizá económico, pero dije, esto va a ser una oportunidad muy buena. Y cada vez que me junto en sus eventos, de verdad, siempre conecto con gente muy especial. Y como tú dices, está llena de gente con un potencial que ya son su mejor potencial. Imagínate cuando todavía pues vayan a más, ¿no? Totalmente. Sí, justo dice Ale que solo hay que perder el miedo de preguntar y de Justo, pedir ayuda, sí, otro sí, gran cierto. miedo que tenemos que Sí, perder. es cierto, vale. Muchísimas Les vamos a dejar, chicas, este live guardado aquí en el feed de Comadre. Por supuesto, les vamos a etiquetar a Tamara para que Ale puedas contactarla directo. De todos modos, si no me piden su número, yo se los paso dentro de la comunidad. Pero bueno, quien quiera dar seguimiento a esto, quiere una asesoría directa, quiere hacer algún proyecto directamente con Tamara, pues la puedan contactar. Entonces les dejamos aquí la cuenta, síganla por favor. Y la verdad es que Gracias, Caro. un gustazo platicar contigo, Gracias. Tamara. Me encantó. Sí, Gracias por nos vemos muy prontito. Gracias a todos, bonito día. Chao.